50.000, 40.000 dólares. Estos son los objetivos de precio que discutiremos en el vídeo de hoy, porque creo que Bitcoin tiene argumentos muy convincentes para de hecho tener una buena subida. Ya se hablaba de cosas como estas cuando Bitcoin se encontraba aquí abajo en los 15, 16 y 17.000 dólares. Se hablaba de un Bitcoin de 30.000 dólares o incluso hasta 40.000 dólares. Y quiero explicaros todo esto con mucho detalle en este vídeo. Pero antes de empezar, quiero advertiros de que este análisis tiene sus carencias. Hay cosas serias que estoy pasando por alto. Y mi trabajo como trader, analista y youtuber en el que confiáis para conseguir vuestra información es buscarle fallos a mi análisis. Vosotros deberíais hacer lo mismo si queréis hacer algo de dinero en este mercado. Y si no, no lo haréis. Podéis apuntar eso porque os lo digo en serio. Si no buscáis fallos en vuestro propio análisis, no haréis dinero en estos mercados. Pero bueno, empecemos porque tengo como 6 puntos anotados de los que quiero hablaros. Y lo primero de lo que quiero hablaros para empezar con el vídeo es la tasa de inflación de los Estados Unidos a lo largo de los años. Esto es muy importante. Este gráfico lineal ahora mismo se encuentra en la temporalidad mensual y como podéis ver aquí lo que he hecho es dibujar estas líneas verticales cada vez que estas tasas de inflación tuvieron un pico absolutamente enorme. Y luego también he puesto otra línea horizontal en la línea base. Esta es la línea base hasta donde la Fed pretende que baje la inflación. Y lo que vemos con estos picos es que cada vez que nos los encontramos en la gráfica, aparte de este de aquí, el cual de hecho también podría marcar. Y lo que es realmente importante de esto, y esto es de hecho la columna vertebral de todo el vídeo, así que voy a haceros un spoiler al principio de ello y sé que esto es fatal para el algoritmo, pero es tan importante que tenía que traeroslo al principio. Si estáis emocionados por ello, machacad esos likes. El caso es que ya hemos visto previamente enormes picos, pero siempre que hemos visto uno de estos grandes picos en la gráfica, puede que con la excepción de lo que sucede aquí atrás. ¿Y qué es esto? Esto es 1917-18. Esto es la Primera Guerra Mundial. Joder. Pero bueno, cada vez que hemos visto algo como esto, no hemos visto a la inflación. No hemos visto a la inflación caer y luego salir disparado de nuevo. Y quizás esta sea la cosa más importante que voy a cubrir con vosotros en este vídeo. Así que dejad que os la explique bien antes de empezar a meterme en los otros 6 o 7 puntos que tengo apuntados. Lo que tenemos aquí es una situación en donde cada vez que la inflación ha tenido uno de estos grandes picos y luego se ha desplomado, no vuelve a subir una vez que se desata esta gran caída. Por ejemplo, en esta ocasión, la inflación llega a subir hasta el 12%, y luego tiene una caída del menos 60% hasta 5%. Esto es una enorme caída, por lo que hemos visto hasta ahora hemos caído un 30%, y es que incluso en esta ocasión de aquí caímos un 60%, y en otras ocasiones caímos muchísimo más. Esto es un menos 100%. Nos quedamos en negativo aquí, lo cual es bastante impresionante, y en esta otra ocasión de aquí caemos muchísimo más, un menos 116%, y en esta ocasión de aquí, por ejemplo, un menos 100%. Este es de hecho el retroceso más pequeño que esta tasa de inflación ha tenido después de un gran pico. Esto fue en el 77 y entrando en los 80 cuando tuvimos una enorme subida en la inflación. Y lo que esto significa es que históricamente cuando el Fed ha conseguido controlar la inflación, aunque sea al menos temporalmente, por lo general ha durado bastante tiempo. Y esto es muy importante porque potencialmente indica que no veremos la inflación particularmente alta durante un buen tiempo. Esto obviamente si acabamos haciendo lo mismo que hicimos en las anteriores ocasiones. Y la única excepción donde podríamos ver un pequeño retroceso en esta tasa de inflación y luego continuar con la subida es cuando tenemos una situación de hiperinflación. Eso es, por ejemplo, lo que le pasó a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de estar muy en la mierda, donde la inflación sube, tiene un retroceso y luego continúa con la enorme subida, es algo que solo vemos cuando las cosas están terriblemente mal. Por ejemplo, aquí en la Primera Guerra Mundial tenemos esto, pero las circunstancias son muy distintas. En los años 40 del siglo pasado, aquí, por ejemplo, vemos una pausa temporal en este empeoramiento de la inflación, pero esto no fue realmente un retroceso. Aquí, por ejemplo, tenemos un retroceso, luego esta tasa de inflación intenta volver a subir, pero esto no funciona y la inflación simplemente continúa bajando. Así que esta es una señal muy fuerte y, de hecho, lo que voy a decir es algo bastante polémico, pero para mí casi parece como que lo que está haciendo la Fed funciona. Que me jodan, ya lo sé que es una pequeña locura decir esto, porque Dios no quiere que alguna entidad del gobierno haga su trabajo correctamente. Pero bueno, parece que eso es lo que tenemos aquí, chicos. Y yo no quiero que esto se convierta en un debate político y simplemente estoy hablando de los números con vosotros, chicos. Los números están ahí y lo que han estado haciendo claramente funciona. Y parece que esto podría estar sucediendo de nuevo ahora mismo. Y el tema, y cómo esto se relaciona de vuelta con los mercados, es que si vamos a ver una caída continuada en la inflación,
Esto también podría significar una caída continuada en los tipos de interés, porque suben los tipos de interés para atacar la inflación. Pero si la inflación se va controlando, entonces también podríamos ver caídas de los tipos de interés, lo que lleva a más especulación en los mercados. Acabamos de tener esta gran ruptura en el S&P 500, rompiendo esta línea de resistencia enorme. Estamos viendo un muy buen retesteo que potencialmente indica más subida para el S&P 500 y más caída para el dólar. Todos estos son temas de los que hablamos regularmente en el canal, así que aseguraos de estar suscritos para no perderos nada de este contenido. Y si queréis sacar ventaja de esta volatilidad con hasta $30.000 en recompensa por básicamente no hacer nada, porque al registrar una cuenta en OKX os llevaréis hasta $10.000, al depositar $50 os llevaréis hasta otros 10.000 y podéis aumentarlos hasta 30.000. Así que sin duda una oportunidad genial que aprovechar en el mercado, así que echadle un vistazo a los enlaces de la descripción, porque estas son ofertas de tiempo limitado. Pero bueno, una caída potencial de los tipos de interés podría significar más especulación en estos mercados, y creo que esto es algo muy importante a tener en mente porque creo que esto potencialmente podría significar enormes movimientos en Bitcoin. Creo que este es el tipo de setup que la gente no está dispuesta a considerar en estos momentos, porque hemos estado en una situación en la que la inflación ha sido algo tan terrorífico y negativo durante tantísimo tiempo, que es un poco difícil creer, e incluso para mí, que las cosas podrían estar mejorando ahora mismo. Parece que eso es lo que estamos viendo en estos momentos. Y si vamos a ver a la gráfica subiendo, por ejemplo, hasta 30.000, parece bastante obvio que aunque vayamos a continuar con la tendencia bajista, ese nivel de los 30.000 sería un objetivo muy obvio para que el mercado subiera antes de continuar con la caída. E incluso si lo sobrepasamos, también tendría muchísimo sentido. Quiero mostraros otros de los motivos por los que esto me parece posible, y quiero dibujaros una buena imagen general para vosotros. Una de las cosas clave que podemos hacer como analistas y como traders es visualizar la pinta que tiene el mundo y los mercados, la pinta que podrían tener estos si tienen lugar ciertas posibilidades. Y una de estas sería que si vemos un gran rally en Bitcoin, probablemente veamos unas cuantas cosas suceder también en el mercado de las altcoins. Y lo primero en que quiero que centréis vuestra atención es en Ethereum contra el dólar. Generalmente, cuando Bitcoin ve grandes rallies al alza, Ethereum es un poco golpeado. Y no creo necesariamente que Ethereum tenga una gráfica bajista precisamente, sino que lo contrario, me parece que la gráfica de Ethereum es bastante fuerte en estos momentos, así que no estoy particularmente preocupado por esto. Pero quiero poner en vuestro radar que seguimos estando debajo de una enorme resistencia, así que lo estándar, estando debajo de zonas de resistencia, normalmente será bajista. Especialmente cuando nos acercamos a ellas, aunque creo que tenemos la mejor oportunidad de romperla, y creedme cuando os digo que esto sería un precioso setup de trading si somos capaces de aprovecharlo, al menos en mi opinión. Para mí es muy importante, no sé para vosotros, aunque tampoco me importa, pero el caso es que un rango como este sería muy bueno para tradear. Esto de por sí ya es un 40%, así que básicamente no necesitamos apalancamiento para hacer mucho dinero en un movimiento como este, pero yo, como ya me conocéis, sí que le aplicaría un poco de apalancamiento porque incluso un poco, como un por 2 o por 3, haría que básicamente duplicara mi dinero aquí. Y todos estos trades los haré en OKX y en Bybit. Y estos dos exchanges os ofrecen hasta $30.000 en recompensas cada uno, una suma de 60.000 si le echáis un vistazo a los enlaces de la descripción. Pero esto se pone aún más interesante para Ethereum cuando nos fijamos en la gráfica contra Bitcoin. Quiero que centremos muy bien nuestra atención en esta línea de soporte mensual. Ethereum ha estado utilizando esta línea de soporte desde 2016, que ya es hace 7 años. Dios mío, eso es mucho tiempo. Así que llevamos mucho tiempo utilizando esta línea de soporte y fijaos en los rebotes que hemos tenido en esta línea. Quiero decir, hay mucho espacio entre ellos. De febrero de 2016 pasamos a septiembre de 2016, y de ahí a septiembre de 2019, de ahí a enero de 2021, y desde entonces no hemos vuelto a ver un retesteo de esta línea. Y no estoy diciendo que tengamos que hacerlo, pero Dios mío, eso tendría mucho sentido. Y sin duda parece que aquí estamos haciendo una de dos cosas. O bien hemos subido hasta aquí y hemos formado un banderín alcista asquerosamente largo antes de tener la ruptura al alza, lo cual en realidad creo que tendría bastante sentido, y esta ha sido mi idea desde hace mucho tiempo. Pero además también parece que un pequeño flash crash a la baja antes de continuar con la subida tendría bastante sentido. No sería la primera vez que vemos algo como esto. Esta caída de aquí es exactamente lo que acabo de describir y no la hemos visto hace demasiado tiempo. Aunque esto no duró mucho. Esta es la temporalidad semanal y siendo justos esto es un mes y medio. Aún es bastante tiempo, pero en el gran esquema de las cosas, llevamos tradeando en este rango desde hace casi ya 2 años, 1 año y 10 meses o lo que sea. Puede que 1 año y 8 o 9 meses, sin duda mucho tiempo. Así que tener una breve caída que más o menos tenga esta pinta de nuevo
creo que tendría muchísimo sentido y esto nos colocaría aquí abajo en esta línea de soporte. Y el motivo por el que esto es realmente importante es que cuando vemos grandes rallies para el mercado, esto generalmente significa que Bitcoin suele dejar a monedas como Ethereum un poco atrás, así que Bitcoin tiene un enorme rally primero, y luego vemos al resto de monedas como Ethereum empezar a brillar. Y creo que es importante tener esto en mente, porque si empezamos a ver este gran movimiento para Bitcoin hasta niveles como los 40 o 50 mil dólares, probablemente veremos una pequeña caída para Ethereum si lo que os he dicho acaba sucediendo, donde Bitcoin deja atrás al resto de monedas. Y esto se vuelve aún más interesante cuando nos fijamos en monedas como Chainlink. Esto no es algo en lo que me fije habitualmente, pero es algo que quiero que veáis simplemente para probar un punto. Y es que Chainlink, aquí, contra el dólar, parece estar en una muy buena posición. Y el motivo por el que quiero destacaros esto es que, primero de todo, destaquemos porque creo que Chainlink podría estar en una muy buena posición. Lo primero es que ya ha tenido el gran estallido de la burbuja. Y por mucho que yo llame siempre a estas monedas shitcoins, no importa, esta es una gran moneda con mucho respaldo de grandes jugadores. Y también son monedas como Litecoin, que por ejemplo es una que me gusta mucho más. Y lo que tenemos que asimilar entre estas dos monedas es que básicamente yo las llamaría gigantes durmientes. Estas son monedas que a veces tienen despertares y cuando se despiertan lo hacen a lo grande. Aquí tenemos un 500%, aquí un 1600% desde nuestro mínimo y desde el fondo hasta donde estamos ahora ya hemos subido más del doble. Y Litecoin parece estar aquí en una impresionante bull flag en el que ha tenido esta subida y ahora se está pausando antes de potencialmente continuar al alza. Y que monedas como estas tengan un rally al alza también es una posibilidad muy interesante, porque de nuevo, si nos fijamos en Link, y también le echamos un vistazo a lo que está sucediendo con las gráficas de Link, hemos tenido el gran estallido de la burbuja, hemos tenido una tendencia enorme a la baja y ahora simplemente estamos lateralizando. Y para mí esta es una buena muestra de fuerza. Básicamente nos consolidamos encima de los máximos que establecimos aquí, lo cual es genial. Y ahora simplemente lateralizamos en este rango entre los 5,60 de soporte y la resistencia en los 8,70 u 80, lo cual sin duda es un rango genial que podría significar el fondo. Y esto no significa necesariamente que esto sea el fondo. Esto podría continuar fácilmente a la baja y sería muy poco sorprendente ver esto suceder. Pero cuando formamos patrones tan buenos como este, esto aumenta las posibilidades, al menos en mi experiencia, de que lo que vemos al menos sea un fondo temporal para el mercado, donde podríamos ver un pequeño rally al alza. Puede que solo subamos a encontrar resistencia en niveles como los 13 o 14 o 15 dólares. Aquí es básicamente donde se encontrarían nuestras siguientes zonas de resistencia en esta gráfica. Esto también tendría mucho sentido. Creo que es algo a lo que merece la pena prestar atención. El motivo por el que esto me tiene una pinta bastante interesante es que si vemos un rally aquí, porque Ethereum ha estado provocándonos desde hace un tiempo. Siendo honestos, Ethereum no ha estado rindiendo todo lo bien que yo creo que podría, y si nos fijamos, desde el mínimo hasta donde se encuentra Ethereum ahora mismo ha subido un 85%, y al fijarnos en lo mismo en Bitcoin veremos que ha subido un 56%. Así que Ethereum no ha estado rindiendo de forma significativamente mejor que Bitcoin, en mi opinión. De hecho, esto también podemos verlo con esta gráfica de Ethereum contra Bitcoin, donde, de nuevo, como podéis ver aquí, apenas hemos ganado nada contra Bitcoin. Si por ejemplo en comparación nos fijamos en Litecoin contra Bitcoin, podemos ver claramente que Litecoin está ganando fuerzas contra Bitcoin, y siendo honestos lleva haciéndolo desde hace bastante. Y parece que aquí está empezando a formar lo que tiene pinta de ser un triángulo simétrico, lo que podría indicar que esto es un bull flag antes de tener una ruptura de nuevo al alza. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque un rally que básicamente empieza porque la inflación está mejorando, si somos totalmente honestos, y básicamente porque el dólar ha estado tendiendo tanto tiempo a la baja, pero ahora que está en una corrección, los mercados no están respondiendo demasiado mal a esto. Así que si esta corrección termina, el dólar encuentra un poco de resistencia y continúa con la caída, tendremos un muy buen setup, chicos. Esto sería muy bueno para índices como el S&P 500 y después, obviamente, para monedas como Bitcoin. Porque cuando el dólar se vuelve débil, a la gente le empieza a interesar más meter su dinero en opciones especulativas para, por ejemplo, hacer más dólares. Obviamente, cuando el dólar es muy fuerte, todo esto no nos importa tanto y solo queremos holdear nuestros dólares. Y el caso es que podríamos ver lo mismo sucediendo en el oro, por ejemplo. Podríamos ver un gran rally en oro, lo cual todos sabemos está pendiente desde hace mucho tiempo. Hace mucho que el oro no hace nada particular comparado con lo que vimos en 2011, ya es hace 12 años, así que creo que un gran rally al alza tendría mucho sentido. Y por cierto, fijaos en esto. Sé que hemos estado haciendo el tonto desde hace un tiempo, pero esto es un cap and handle muy perfecto. Aquí tenemos la taza y aquí está el mango, y esto potencialmente estaría preparándose para estallar al alza. Siendo honestos, no tengo que decir mucho más que esto.
Todo esto es demasiado convincente. Estoy hablando del panorama en general. No hablo de ahora, de lo que podría suceder en los próximos días, semanas o incluso en los próximos par de meses, pero con el panorama en general, podríamos estar viendo un muy buen setup para que los mercados suban. Y de nuevo, esto no significa necesariamente que seamos totalmente alcistas. No estoy diciendo que hayamos empezado un mercado alcista, porque no creo que ese sea el caso en estos momentos, pero una subida hasta estos niveles que tenga más o menos esta pinta es algo difícil de imaginar en estos momentos, y entonces puede que volvamos a bajar hasta los 20.000 o lo que sea, para encontrar algo de soporte, y puede que esto sea lo que suceda en 2023. Esto de hecho parece una gráfica bastante realista. De hecho, dejad que lleve esto al siguiente nivel y que lo desarrolle un poco más. Esto básicamente sería muy parecido a lo que vemos en esta gráfica de aquí, si es que de hecho acabamos dibujando algo como esto. Echadle un vistazo a esto. ¿No os parece esto realmente un setup bastante plausible para Bitcoin? Para mí, sin duda, parece algo que podría estar formándose en este mercado. Y otra cosa que probablemente ya hayáis visto, dependiendo en el momento en el que acabemos subiendo este vídeo, es que cuando Bitcoin estaba teniendo un rally al alza, en esta ocasión de aquí, formamos un fondo bastante interesante. Bitcoin estuvo mucho tiempo en los 6.000 y luego cayó brevemente a un rango muy molesto, y entonces tuvimos una gran ruptura al alza, seguido de un pequeño rango lateralizado que era bastante raro, y entonces el mercado volvió a estallar al alza, y quiero decir que estalló enormemente al alza. Y si ahora nos fijamos en la gráfica que tenemos en estos momentos, tenemos un setup bastante similar. Tenemos este fondo que en la otra ocasión serían los 6.000, caímos hasta este rango tan molesto, hemos tenido una explosión al alza y ahora estamos dentro de este rango tan raro que de hecho parece bastante similar y que potencialmente podría estar preparándose para estallar al alza. Y de nuevo, esto es convincente. No digo que esto sea algo que garantice una subida del mercado y sin duda no me estoy posicionando de esa forma, pero al mismo tiempo esto es algo importante a tener en mente. Y ahora quiero balancear esto un poco porque, como ya os he dicho, aquí de hecho estamos ignorando unas cuantas cosas que son bastante malas. Una de las cosas importantes a las que creo que merece la pena prestar atención es que estamos viendo muchos despidos en grandes compañías a lo largo del mundo. Y generalmente económicamente a la gente no le está yendo tan bien comparado con años anteriores como durante la época de los estímulos del COVID e incluso antes. Y creo que es importante tener esto en mente porque para mí es difícil imaginar un mundo en el que nuestras inversiones en general estén subiendo muy bien y con mucha fuerza, mientras en general la gente del mundo es pobre. Aunque esto no quiere decir que no pueda suceder. Quiero decir, nuestros mercados se adelantarán a la realidad de todas formas. Quiero decir, todo el mundo intenta hacer el movimiento pronto, así que a menudo los mercados se suelen adelantar a este tipo de cosas. Por ejemplo, en 2020 vimos grandes rallies al alza antes de que la gente realmente empezara a gastar ese dinero de la inflación. Creo que esto es algo importante a tener en mente, pero al mismo tiempo, simplemente no tenemos un buen entorno. En general, las cosas siguen estando en una posición bastante mala, e incluso cuando la inflación se encuentra en una posición bastante buena, porque quiero decir, realmente nunca antes ha sucedido que veamos una subida tan grande como esta, luego una gran caída y que luego continuara al alza, así que a no ser que creáis que los Estados Unidos van a ver un episodio de hiperinflación pronto, quiero decir, vosotros podéis ser todo lo apocalípticos que queráis, pero yo no creo que esto vaya a suceder necesariamente. Así que a no ser que estéis esperando algo como esto, esta es una imagen bastante convincente de que podríamos tener algo bastante prometedor entre manos. Y sin duda me gusta la pinta que tiene esto. Es algo que me ha llamado la atención. Y otra cosa que quiero enseñaros que se alinea bastante con todo esto de la inflación es que si le echamos un vistazo a la gráfica del crudo de Estados Unidos como un ejemplo particular, y ahora nos alejamos hasta la gráfica semanal, desde que establecimos nuestros máximos allá por marzo y junio de 2022, el crudo ha estado en una pequeña tendencia bajista y desde entonces ha empezado a consolidarse, lo que para mí tiene pinta de que podría estar preparándose para volver a caer. Y es que cuando vemos materias primas como el crudo volviéndose más baratas, de nuevo, esto hará que mejoren un poco problemas como la inflación. Así que esto también es algo que merece la pena tener en mente. Y quiero decir, esto tiene matices bastante grandes. Obviamente, si vemos cosas como la Tercera Guerra Mundial estallar, no creo que estemos demasiado preocupados del precio de monedas como Bitcoin. Pero si vemos que sucede algo muy malo en el mundo, esto podría significar que las reservas de petróleo podrían ser más difíciles de acceder, lo cual incrementaría la demanda haciendo que el precio suba y por ende empeorando la inflación. Así que obviamente no queremos una guerra. Esto solo le interesa a los fabricantes de armas y obviamente no es algo que la persona promedio deba celebrar en absoluto. Así que creo que esto podría convertirse en un pequeño problema. Con lo que nos muestra la gráfica ahora mismo, no estamos en una posición particularmente mala, y creo que básicamente esto es a lo que apunta todo esto.
Tenemos muy buenas señales de que esto sin duda no debería suceder, pero es que además también tenemos un muy buen setup. Venimos de un muy buen fondo, hemos visto un rally muy fuerte, un muy buen seguimiento del volumen, hemos tenido un rechazo donde nos lo esperábamos, estamos consolidando y teniendo retrocesos. Básicamente estamos haciendo todo lo que necesitamos para mostrarnos que esto podría ser un caso alcista muy atractivo para Bitcoin. Y no sé, me parece muy interesante que Ethereum tenga uno de esos setups tan clásicos ahora mismo, que podría significar que Ethereum podría ser dejado atrás, al menos temporalmente, mientras Bitcoin tiene su rally. Vemos un poco del resto del mercado teniendo su rally en lugar de Ethereum, y entonces es cuando Ethereum tiene su estallido. Como os decía, monedas como Litecoin tienen pinta de estar a punto de explotar ahora mismo, así que no sé si deberíamos ignorar cosas como estas ahora mismo. Quiero decir, cuando estas monedas se despiertan, se mantienen despiertas durante un buen tiempo. Si nos fijamos en el último mercado bajista, en cuanto Litecoin se despierta, se mantiene despierta durante unos 200 días. En esta ocasión ya hemos pasado los 200 días, pero no ha sido en absoluto tan extremo. Aquí no tenemos un movimiento particularmente extremo, pero sí que es cierto que esto empieza a salir volando más o menos aquí, y desde aquí solo han pasado unos 120 días. Y en esta ocasión de aquí vemos a Litecoin mantenerse alcista durante entre 400 y 600 días dependiendo de cómo lo dibujéis. Quiero decir, podríamos estar llegando bastante pronto a este rally de Litecoin, y creo que esta es una de esas indicaciones a las que creo que podría merecer prestar atención para ver lo que podría sucederle al resto del mercado. Quiero decir, si Bitcoin es capaz de superar su siguiente zona de resistencia, de nuevo, no hay demasiado que detenga a Bitcoin de subir hasta niveles espectacularmente altos, y creo que la gente realmente está ansiosa por ver algo como eso. Creo que si Bitcoin es capaz de superar los 25.000, no me parece que mucha gente vaya a querer ponerse delante de ese tren a toda velocidad, lo cual podría implicar mayores rallies. Y el caso es que simplemente creo que estoy viendo demasiado sentimiento bajista en general ahora mismo, y parece que muchos youtubers realmente están empezando a inclinarse hacia el lado bajista. Y esto no significa necesariamente que esto sea algo bueno o malo, y sin duda no es algo de lo que podamos leer demasiado entre líneas porque no es nada demasiado científico, pero al mismo tiempo esto es justo lo que quiero ver si espero que el mercado tenga un rally al alza. Y si eso es lo que me espero a corto o medio plazo, al menos por ahora, como ya os he dicho, no quiero sentir como que estoy de acuerdo con todo el mundo. Porque si creo que estoy de acuerdo con todo el mundo, esto probablemente me dice que me equivoco. Esa es la misma línea de pensamiento que me dijo que necesitaba ser alcista sobre Bitcoin aquí abajo. Es lo mismo que me dijo que debería vender mi Bitcoin cuando estábamos aquí arriba, sobre los $57.000. Y ya sabéis esto porque esto es una historia, por así decirlo, famosa de las mías, que vendí una gran cantidad de Bitcoin aquí arriba para comprarme una casa en Dubái. Una casa enorme de la que estoy muy orgulloso, puramente porque simplemente no me gusta estar de acuerdo con todo el mundo, y me parece que en estos momentos sí hay mucha gente que está bastante alcista, pero creo que el sentimiento bajista está empezando a volver a entrar en el mercado, en lo que claramente es una tendencia alcista a medio plazo, y esto me parece algo a lo que prestar atención. Como os he dicho, no necesariamente estoy pensando en posicionarme en esa dirección en particular. Creo que el riesgo de que acabemos cayendo sigue siendo muy real, pero de nuevo, para mí todo este argumento se apoya en esta gráfica de la inflación, y el hecho de que nunca la hayamos visto desplomarse y luego continuar con el rally al alza, para mí significa que probablemente simplemente caeremos bastante abajo. Y sé que esta es una conversación difícil, porque últimamente muchas cosas han cambiado incluso la definición de cómo medimos esa tasa de inflación. Así que incluso podríais hacerle el argumento de que estos datos no son particularmente precisos, y creo que eso también sería un buen argumento. Pero en conclusión, creo que si vemos una caída hasta aquí, esto podría resultar en simplemente un mejor clima para la especulación en general en estos mercados y de nuevo, ahí es donde sin duda las cosas se ponen bastante interesantes. Y bueno, un vídeo bastante profundo en mi opinión. Esto no es algo de lo que hable particularmente a menudo, y hay más de lo que podría hablaros, así que dejadme saber si queréis ver la parte 2, la haré para vosotros, dejádmelo saber en los comentarios, y mientras estáis ahí abajo aseguraos de aprovechar esta preciosa oferta de OKX, que podéis llevaros hasta $30.000 en recompensas. De nuevo es muy sencillo, solo por registrar vuestra cuenta os llevaréis una caja misteriosa de hasta 10.000, por depositar $50 os llevaréis hasta 10.000 de nuevo, y luego al empezar a tradear podéis aumentarlo hasta 30.000. Una oferta genial, chicos, y si a esto le sumamos Bybit tendréis hasta 60.000, porque en este centro de recompensas podréis llevaros hasta $30.000, y en este caso es un bono directo de depósito. Dependiendo de cuánto depositéis y con cuánto tradeéis en Bybit, os llevaréis dinero extra en vuestra cuenta con el que podéis tradear, lo cual sin duda es genial, y PrimeXBT, donde podéis tradear cosas como el crudo, el oro o el S&P 500 usando simplemente un depósito de Bitcoin, y además os llevaréis un bono de depósito de hasta $7.000. Al usar el enlace de la descripción y mi código promocional, os llevaréis un 7% de todo lo que depositéis
hasta $7.000 como bono gratuito con el que podéis tradear. Sin duda una oportunidad genial. Y seguid los pasos que veis en pantalla si queréis entrar en mi grupo ForFlex VIP. Aquí os llevaréis toda la información de todos mis trades, todo mi análisis, mis ideas y todo eso. Y podéis conseguir una versión gratuita de esto siguiendo el enlace a ForFlex Gold, donde tendréis más análisis mío y de mi equipo a lo largo del día, totalmente gratis. Echadle un vistazo. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo tan importante. Dejadme saber qué opináis, si queréis una parte 2. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.